Bueno, bienvenidos al podcast de Eric Márquez, traído gracias a Casa Yar y Isuzu, el motor que mueve a Honduras. El día de hoy tenemos una súper invitada, alguien que ya días quería tenerla aquí en el podcast para que nos contara un poco de toda su historia, su trayectoria como deportista. El día de hoy pues ya se nos ha hecho realidad ese sueño de poderla tener acá. Es alguien que es la primer hondureña en clasificar a los CrossFit Games. Ya vamos a hablar un poco acerca de todo eso. Es una superatleta, aparte de eso también ha participado en competencias en Costa Rica y Guatemala también. Y el día de hoy, primero quería darle las gracias por haber aceptado la invitación. El día de hoy tenemos a Gabriela Pérez, más conocida como Gaby Pérez. Bienvenida, Gabriela, a este espacio. Gracias. Y gracias por su tiempo y tomarse el tiempo de poder contarnos un poco acerca de su trayectoria. Quiero que comencemos contando un poco de quién es Gaby, quién es Gabriela, qué ha hecho, qué estudió y toda esta parte. Cuéntanos un poco. Bien, yo tengo 34 años. Inicié en el deporte allá por el 2013 más o menos, en Nautilus, haciendo pesas convencionales. Antes de eso, prácticamente lo que había hecho era voleibol y fútbol en el colegio y en la escuela. Un poco de natación también. Y ya luego ahí en Nautilus abrieron como el CrossFit y ahí empecé lo que fue mi vida deportiva en CrossFit, y de ahí para adelante ha sido toda una montaña rusa de experiencias y emociones. Y ya en mi parte profesional, en mis estudios, pues yo estudié ingeniería industrial, tengo una ingeniería en mecatrónica también, un máster en administración de empresas y tengo varios diplomados adicionales aparte. Entonces me ha gustado estudiar, siempre he sido muy estudiosa, me gusta el estudio. Todavía sigo estudiando, estoy aprendiendo italiano ahorita, estoy también sacando una certificación de coaching. Entonces el estudio siempre ha sido como parte de mi día a día, sí, me gusta mucho estudiar. Y actualmente laboro para una empresa italiana que fabrica maquinaria industrial para la industria de alimentos, de bebidas, cosméticos y químicos. Okay. Cuéntenos un poco cómo comienza. Vamos a entrar un poco hablando de sus inicios en la parte deportiva, de cómo comienza, cómo pasa de hacer, para decir, trabajo de fuerzas a empezar en CrossFit. Creo que en ese momento solo existía SPS. SPS, sí. Y después vino Nautilus. Correcto, ajá, sí. ¿Cómo fue? ¿Quién la invitó? ¿Cómo fue esa transición de llegar al CrossFit? Fue ahí mismo, estaba yo haciendo máquinas, porque era lo que hacía en ese momento, máquinas, y me dijeron que iban a aperturar un box. Pues yo no sabía ni qué era un box, ni qué era como CrossFit, nunca había escuchado eso en mi vida. Y me dijeron, llega, probá, y pues llegué, probé, y desde el día 1 me enamoré. Ya, adiós gimnasio, no volví a pisar un gimnasio en mi vida. Y de hecho hoy llego a gimnasios convencionales y no me siento extraña, sí. No encuentro qué hacer y no me siento en mi hábitat. Entonces, así fue. Desde el día 1 me enamoré del deporte y ya ahí comencé. Mi primer entrenador fue Leo Elvir. Él fue mi primer entrenador de CrossFit y él prácticamente me enseñó todas las bases del deporte como tal. Okay. Y ya luego empieza esa parte que comienza en Nautilus, y ya cómo comienza la preparación, en qué momento dice, ok, esto me gusta y realmente puedo ir mejorando. Lógicamente, creo que la mejora es poco a poco, es ¿no? Poco a poco. Que a veces nos desesperamos porque queremos ver resultados en un mes. Sí. ¿Cuánto tardó más o menos en poder empezar a ver esos resultados? Bastante, por lo menos 2 años. Sí, de hecho yo miraba como
los videos de la crossfitera. Yo decía, ¿cuándo voy a tener unas piernas así? Decía yo, o una espalda así tan definida, y yo seguía y seguía, pero fue como parte del aprendizaje, ¿verdad? Porque no solo es el entrenamiento, y a veces eso es lo que a uno le cuesta entender, como que no es solo el entrenamiento, sino que cómo duermo, cómo pienso, o sea, todo afecta. Entonces, digamos que más o menos 2 años para que yo ya empezara a ver un poquito de resultados en mi cuerpo, y ahí fue cuando ya comencé a tomarlo un poquito más competitivo, ya no solo como para verme bien o sentirme bien, sino que ya quería yo como competir, y ya se me había cambiado el chip. Entonces sí, como a los 2 años siento yo que ya estaba como metida en el tema de competencia, y ya no tanto como por salud, por decirlo así. ¿Cuál fue la primer competencia que hizo Gaby? Que hice fue una interna en Nautilus. Así me recuerdo. Sí, fue una interna, esa fue mi primera competencia, no gané nada. No gané absolutamente nada, o sea, me fue súper mal. O sea, y la gente cree como, ay, sí, que Gaby siempre gana, ¿no? Yo perdía, o sea, no ganaba, o sea, fui a muchas competencias durante los primeros 2 años y yo no ganaba nada. Fui a una en Tegucigalpa también, que hizo Erey, tampoco no gané nada, o sea, regresé, no gané nada. Pero seguí insistiendo hasta que empecé a subirme a los podios, ¿verdad? Sí. Ahora, en aquel tiempo, en esos tiempos, bueno, realmente eran muy pocas competencias que había. Sí, pero ya como para el 2017 empezaron a incrementar muchísimo las competencias de CrossFit, y después ya con la pandemia sí, ya otra vez. Sí, se bajó otra vez, ya ahorita siento que apenas está como volviendo a levantar. Pero sí hubo como ese pico en el 2017, 2019, en ese par de años. Y después pandemia, otra vez para abajo. Y ahora siento que ya están aperturando otra vez más competencias locales. Sí. Uh-huh. En esos momentos que normalmente, como dices, se pierde. Ahora, ¿qué lecciones le pudo dejar esa parte de prácticamente, porque es muy fácil desmotivarse? Uh-huh. A veces es muy fácil como decir, hey, sí, perdí y volví, regreso otra vez, vuelvo a perder, al final dice, y al final hay comentarios a veces que dicen, uh-huh, pero si nunca ganas nada. Uh-huh. que creo que a veces la gente no entiende, a veces puede hacerle mucho daño a alguien, sí, un comentario, sí, como ese, porque sí, dice, no, sí, realmente correcto, nunca gano nada y me retiro ya. A veces porque es mucho más fácil retirarse. ¿Qué la motivó a poder decir, no, tengo que continuar? Yo sé que algún día voy a poder lograr esos tiempos que quiero. De hecho, o sea, perder es lo que más me motiva. Sí, o sea, no me gustó la sensación de perder, y pues quería ganar. Y lo que le puedo decir a las personas, porque sí conozco gente que se retira completamente del deporte por una frustración, claro, de esas, o sea, completamente, que dicen, no, yo ya no más CrossFit porque nunca gano o no avanzo, entonces se frustran. O triatletas también que dicen, no, yo ya no más porque no llego al tiempo récord que tengo de meta, ¿verdad? Yo lo que le puedo decir a esas personas es que si se detienen, definitivamente nunca lo van a lograr. Pero si siguen adelante, o sea, en algún momento va a llegar esa oportunidad. Y yo, como le digo a todas las personas, y le digo a mis clientes, a mis atletas, a todo el mundo le llega su momento de brillar. Y mientras no sea su momento, usted admire al que está brillando. Entonces, de esa manera, cuando usted encuentra admiración en las otras personas, en las personas que está ganando, y usted puede observar y admirar e inclusive envidiar, pero desde un punto de amor, no de odio, ahí es cuando en algún momento le va a llegar su hora. Entonces, solamente tener la paciencia de seguir y seguir y seguir hasta que llegue ese momento. Claro, a veces también pasa bastante, o lo que realmente debemos de hacer para que no llegue esa parte es motivarnos con los que son mejores, exacto, que nosotros, uh-huh, para, sí, poder decir, hey, yo quiero ser como esa persona, qué hace, qué debo de hacer, porque muchas veces el deporte, a veces todo tiene un sacrificio. Correcto. Independientemente de la disciplina que practiquemos,
hay un sacrificio de irse a dormir temprano, de comer bien. Exacto. Hay muchas cosas de evitar, de perderse fiestas, cumpleaños, lo que sea, prácticamente por podernos preparar para una competencia o para independientemente del objetivo que tengamos. Entonces a veces eso es importante también, reunirnos como parte de una comunidad para poder ir como en esa misma dirección, ¿no? Y luego viene la parte de que ya vimos la parte de empezó a competir, empezó a hacer toda esta parte. ¿Cómo empezó o en qué momento empezó a ver como la nutrición como parte importante en la alimentación, en la preparación como atleta? Fue bastante después, no fue en los primeros años. De hecho, yo empecé mi vida deportiva como en el 2013 más o menos, y no fue hasta ya por el 2017 que yo empecé a enfocar en la nutrición ya como a un nivel competitivo. Entonces mi nutrición a lo largo de los años ha ido cambiando dependiendo de mis metas, dependiendo de la posición en la que estoy en ese momento en mi vida, en la etapa de mi vida en la que estoy viviendo. Pero ha sido un aprendizaje porque cada etapa trae una nutrición diferente. Entonces todavía sigo aprendiendo, de hecho, con un tema de la nutrición. Pero sí, yo puedo decir que una persona que realmente quiere lograr el alto rendimiento, que realmente quiere competir, el enfoque en la nutrición tiene que ser básico. O sea, ese es uno de los pilares para lograr el éxito en cualquier deporte. Y tiene que, o sea, pesar su comida, ser exigente con su ingesta, ser exigente con la calidad de alimentación que le mete a su cuerpo, porque cualquier variación en lo que yo consumo va a ser una variación en mi rendimiento. Entonces, es algo que a mí me costó aprender y por muchos años fui muy estricta. Yo andaba mi cartera y andaba la balanza en mi cartera. Y yo iba a un restaurante y yo sacaba mi balanza y mi fitness pal y o sea, ya no lo hago porque obviamente estoy en una etapa muy diferente en mi vida en la que mi enfoque ya no es tan competitivo, ya no estoy como compitiendo a un nivel de alto rendimiento en estos momentos. Pero cuando yo fui a los CrossFit Games, yo andaba mi balanza y yo andaba, o sea, porque yo tenía que llegar en el peso que a mí me facilitara todos los movimientos y al mismo tiempo no me quitara fuerza. Entonces sí es una exigencia aparte, adicional. ¿Afecta? Sí afecta. ¿Qué tan exigente? Bueno, dependiendo qué es lo que andan buscando, ¿verdad? Si andan buscando un estilo de vida saludable o si andan buscando un alto rendimiento, porque sí varía el nivel de exigencia que yo voy a tener en mi nutrición. Sí, y eso es importante. Ahora, expliquemos un poco para a la gente, para que no, tal vez muchos no lo asocian mucho. Primero, creo que ¿qué es CrossFit? ¿Qué es CrossFit? Para que definamos esa parte. Y luego también la parte donde lo que yo peso influye sobre la cantidad de peso que puedo levantar. O sea, si yo peso 100 libras, no voy a pretender levantar 200 libras. Sí. Porque no estoy totalmente, prácticamente que no va de acuerdo a mi peso. Correcto. Entonces, no sé si... Bien, para empezar, ¿qué es CrossFit? CrossFit es un deporte que abarca una variedad interminable de movimientos. Entonces lleva agilidad, lleva coordinación, lleva levantamiento olímpico, lleva gimnasia, lleva natación, lleva corrida, lleva ciclismo. Entonces es todo y nada a la vez. Siempre dicen que los crossfiteros somos promedio en todo, pues porque hacemos de todo, pero no hacemos nada bien. Nada específico. Ajá, sí, entonces nos critican mucho por eso, porque dicen, ay, sí, hacen weightlifting, pero no levantan mucho peso cuando nos comparan con un weightlifter. Claro. Sí, nadan, pero si lo pones al nadador no son buenos, claro. O sea, claro, porque no nos dedicamos exclusivamente a eso. Entonces sí, es cierto, somos como promedio, pero podemos hacer de todo un poco. Entonces un crossfitero ya a un nivel élite te aprende a caminar de manos, te aprende a hacer muscle-ups, te puede correr la milla en menos de 6 minutos, te puede nadar
O sea, obviamente no va a ser como un atleta élite nadador, pero te puede nadar muy, muy bien. Y hay niveles, ¿verdad? Porque también está el crossfitero que solamente busca salud, no busca un alto rendimiento, entonces ahí ya cambia el switch un poco y ya se llama más entrenamiento funcional. Claro. Ya no se llama crossfit, porque crossfit, hay que aclarar, crossfit es el deporte, o sea, el deporte competitivo, eso es crossfit. Claro. Pero una persona de 60 años puede llegar a un gimnasio a hacer entrenamiento funcional, a un gimnasio de CrossFit. Entonces, hay una diferenciación ahí, depende de qué es lo que estoy buscando. Entonces, eso es CrossFit, todo y nada a la vez. Sí, y luego está el tema de si es RX o es escalado, exactamente. los pesos. Luego... Tenemos como divisiones para que así la gente se adapte al movimiento a la persona, no la persona al movimiento. Entonces hay escalas, está el escalado, el intermedio, bueno, está el principiante, escalado, intermedio, RX y élite. Esas son como las categorías que existen. Entonces cuando vas a un gimnasio de CrossFit es común que te encuentres, ok, el peso escalado de hoy es tanto, el peso RX es tanto. Entonces dependiendo de en qué nivel se encuentra la persona, va a decidir qué peso va a utilizar en el workout. Okay. Entonces sí, lo manejamos así. Sí, y eso es bien importante a veces y también me gustaría como recalcar en esta parte, hacer como un doble clic en esa parte, es que a veces llegamos a un WOD, que es lo que es el Workout of the Day. Workout of the Day. Y vemos a una persona, a alguien, y lo vemos, vamos a decir, deadlift, lo vemos levantando 250 libras. Entonces, y nosotros que llevamos poco, un mes o eso, y queremos levantar el mismo peso. Sí. Y entonces a veces la gente se impacienta en y ahí poder se lesionan. Y ahí se lesionan. Y luego dicen el entrenador me lesionó. Ajá, el entrenador me lesionó, o el gimnasio me lesionó, o el CrossFit me lesionó. O el CrossFit me lesionó. Sí. Que eso es bien importante, también lo tenía aquí dentro de la parte importante de las preguntas, pero me acuerdo. He hecho algunos... yo por tiempo más que todo no hago CrossFit, pero lo que he hecho me parece es súper bueno, es bien completo. Completo, sí. Pero también me gustaría hablar sobre todos esos mitos que hay, porque me acuerdo, digamos, hay gente que es corredora y le dicen no hagas CrossFit porque te vas a lesionar. Mira que a mí me lesionaron ahí. Entonces, en su experiencia, cuéntenos un poco sobre toda esa parte de esos mitos que hay sobre el CrossFit en cuanto a eso, pues realmente cuáles son mitos, cuáles son realidad y qué es lo que realmente nos puede provocar una lesión. Una lesión, correcto. Bien, el CrossFit como tal es muy intenso, pero la intensidad la coloca uno como atleta. No o sea, el workout no te dice vas a trabajar este workout a 200 pulsaciones por minuto. O sea, el workout no te da la intensidad, sino que uno pone la intensidad. Y eso es, y ahora lo vivo en carne propia con mi gimnasio, que tengo clientes necios. Intensos. Necios, complicados, que obviamente ven a una persona que tiene 3 años de estar haciendo CrossFit y puede hacer pull-ups y ellos también quieren, ¿verdad? O pueden hacer handstand push-up, que son parado de manos y hacer pechadas inversas. O sea, es un movimiento súper complejo. ¿Te puedes desnucar? Sí. ¿Te puedes desnucar? ¿Se te puede ir el hombro? Sí. Pero, o sea, para llegar a eso hay escalas de movimientos. Y cuando no se respeta ese proceso es cuando la gente se lesiona. Igual el peso, cuando yo coloco un peso, porque puede ser que sí, yo pueda levantar el peso y que yo sienta que pueda levantar el peso, pero puede ser que mis articulaciones, mis ligamentos, mis tendones no estén preparados para ese peso. Entonces la paciencia para llegar a ese punto es lo que le falta a la gente. La gente llega y ve un movimiento y dice, ay, qué bonito, yo también quiero hacerlo, porque se ven cool, ¿verdad? Haciéndolo, porque no es por otra cosa, se ven cool, porque no por hacer handstand push-up en la pared van a tener más hombros, no, y para eso ponete a hacer con 2 mancuernitas sentado tranquilito el press estricto y vas a obtener hombros bonitos. Pero no, la gente quiere porque se ve cool. Entonces,
pero no saben que detrás de que esa persona que llegó ahí tuvo un proceso antes y no respetan el proceso. Y eso pasa todos los días con los clientes. Todos los días, ay, que me duele el hombro, que no sé qué. Pero que en la mañana hizo pull-ups y después llega en la tarde y como está desesperado por aprender, viene en la tarde y vuelve a hacer pull-ups y viene al día siguiente y vuelve a hacer pull-up y dale al hombro. Claro, y no descansó. O sea, no descansó, obviamente. Entonces, ¿se va a lesionar? Sí, se va a lesionar. Entonces, la mayor parte de las lesiones en el CrossFit es por el ego de las personas, por la impaciencia que tienen para lograr un cierto movimiento. Porque en CrossFit los rangos de movimiento son muy fuertes. Claro. O sea, no sé si ha visto el snatch usted, Sí. que se lleva la barra sobre. Claro. Es un movimiento para mi hombro muy pesado, muy exigente para mi articulación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando llega un cliente nuevo, hay snatch con el PVC, para la barrita de plástico, pero no le gusta, no quieren. Creo que no le gusta, o sea, creo que cometemos varios errores. El otro error también que se comete es que no hacemos trabajos de movilidad. Y dos, no nos gusta hacer estiramientos. Entonces queremos como que todo se vaya dando o queremos hacer bien los movimientos. Y luego también creo, la otra parte, muchas veces no le dedicamos el tiempo suficiente a aprender bien los movimientos, porque la técnica nos gusta, nos gustaría tener una técnica como un élite, pero en un día o en una semana. Correcto. Y eso lleva años. Sí. Y dos, se debe de practicar sin peso. Sin peso. Y la gente quiere mejorar su técnica, pero con peso. Es mucho más difícil. Es correcto. Porque no tengo buena técnica, aparte le estoy metiendo peso, estoy cansando más los músculos y luego vienen las lesiones, ¿no? Luego están las otras lesiones que normalmente que todo el mundo menciona, lesiones comunes que dice la gente normalmente que normalmente lo asocian con el CrossFit. Las rodillas. Jamás he tenido una molestia en mis rodillas. Espalda baja. La espalda baja sí. Y los hombros. Son como lesiones como que todo el mundo dice, no, es que ahí me lesionaron. Sí, no. De hecho, tengo una persona que llegó al gimnasio con artrosis de rodilla. Esa persona no podía ni hacer una sentadilla sin dolor, porque el dolor era demasiado. Ahora está haciendo sentadillas. Ahora está trotando, está saltando la cuerda. ¿Qué pasa? Es cierto, tiene su artrosis, pero hay músculo alrededor que se puede trabajar para que ayude a la articulación a fortalecerla y no tenga que cargar la articulación por sí sola con el peso. También está el peso de la persona. No me voy a poner a saltar la caja si yo peso 300 libras. O sea, ¿te imaginas el impacto? 300 libras en la rodilla. O sea, entonces hay cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De la estructura de la persona, de la movilidad de la persona. Pero yo, en mis 12 años que tengo de hacer CrossFit, yo nunca he tenido un malestar en mis rodillas. Y yo salto, corro, levanto, hago sentadillas con mucho peso. Si tuve una lesión, tengo una lesión en mi espalda baja, pero es un tema genético, ya no es un tema por el levantamiento, por el deporte como tal. Mis hombros también, nunca me he lastimado haciendo CrossFit. Me lastimé en bici de montaña, sí, me caí y me lastimé, pero de ahí en CrossFit nunca me he lastimado los hombros por un mal movimiento. Pero ahí viene de nuevo pues la paciencia, y yo soy muy técnica y yo horas y horas dedicándole a la técnica. O sea, la gente no sabe, en pandemia yo estuve con esa barra dándole porque quería mejorar un tema del clean, un detallito pequeño, pero horas, Eric, trabajando con la barra vacía. Y es lo que la gente cree que, ay, qué bonito levanta, pero detrás de eso... detrás está todo el tiempo invertido para poder mejorar esa técnica. Claro. Y precisamente a veces esos detallitos que le dedicamos tiempo, esos detalles son los que nos hacen mejorar. Claro. Es lo que realmente. Y luego, regresando otra vez a la parte de CrossFit, luego vienen los famosos CrossFit Games, que se hace un evento una vez al año, donde participan
prácticamente todo el mundo puede, pero para eso hay una eliminatoria que es conocida como el Open, que normalmente empieza febrero-marzo, ¿no? Febrero-marzo. Ese es como la cronología de ese evento, de esa parte. Para explicarle a la gente qué es un Open, en qué consiste, cuántas semanas son y cómo funciona. Bien, el formato ha ido cambiando año con año. Es muy variable esta marca CrossFit con respecto a ese tema de las clasificaciones. Pero hoy por hoy, como es el Open, es la primera etapa para lograr o aspirar a una clasificación de los CrossFit Games. Los CrossFit Games es los Juegos Mundiales de CrossFit. Es la competencia más grande y es el sueño de todo crossfitero. No hay crossfitero que no sueñe con ir a los CrossFit Games. O sea, es como ir a las Olimpiadas, algo así. Entonces, el Open, que es, bien lo dijo, en febrero-marzo, dura 3 semanas actualmente y se lanza un workout por semana. El workout lo lanzan el jueves y el atleta tiene jueves, viernes, sábado y domingo y parte del lunes para realizar el workout. Uno se graba con un juez aprobado y la grabación la carga al sistema de los CrossFit Games. Y luego ya postean en una tabla mundial, o sea, usted se va a poder comparar con los mejores de los mejores. Es una tabla mundial en la que también puede seccionarlo por país, por ejemplo, puede seccionarlo por región, pero lo bonito es que usted se mide con todo, ¿verdad? Ahí puede ver, o sea, cuánto es su tiempo y cuál es el tiempo de Tia Claire Toomey, que es la mejor crossfitera mujer que hay. Ya después de esas 3 semanas, ya el formato hoy por hoy son semifinales en línea también, que luego se sacan como un porcentaje de esas personas, los top, creo que el 1% está en este momento, y esos pasan a semifinales. Y luego ellos tienen solo un fin de semana para hacer 4 o 5 workouts, los cargan igual. Y ya después de eso solo va cierta cantidad de personas, creo que en este caso eran 11 personas, a los CrossFit Games. Entonces el formato va cambiando de año con año. De hecho, este formato es el primer año que es así. Entonces todos los años lo varían, lo cambian. De hecho, mi clasificación fue un formato que se dio una vez y nunca más se ha vuelto a dar, y estoy segura que nunca más se va a volver a dar. Ya que entramos en esa parte de la clasificación, cuéntenos, ¿cómo fue la clasificación? ¿Cómo fue ese formato? ¿Cómo llegó a clasificar? Es una mezcla de, como quien dice, cuando la oportunidad encuentra la preparación. Claro. Porque es un formato en el que había que inscribirse al Open, hacer el Open. En aquel entonces sí eran 5 semanas. Eran 5 semanas y había que quedar primer lugar en el país, me parece, y había que quedar cierto porcentaje. En la región. Ajá, en la región. Entonces era un formato que se dio solamente ese año, y ese año que yo fui a los CrossFit Games habían casi 100 atletas a nivel mundial, o sea, los mejores 100 atletas a nivel mundial. Pero nunca más han habido 100 atletas en unos CrossFit Games. Siempre el número anda entre 30 a 40, creo que hasta 50 por muchos atletas. Entonces ese año fue algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Entonces claramente se requirió esfuerzo. De hecho, cuando yo me enteré cómo iba a ser el formato, entonces las posibilidades de lograr una clasificación eran altas. Yo renuncié a mi trabajo. Yo dije, no, yo voy. Yo dejé de trabajar, y cuando llegué a donde mi mamá, le dije, mamá, renuncié. ¿Por qué? Porque yo voy a los CrossFit Games. Pues estás loca, me dice, estás loca, ¿cómo vas a renunciar? Y yo, sí. Ahora, espérame. Vamos a ver. Aún cuando solo había visto el formato de clasificación, o sea, no había hecho el Open. No, faltaban meses para el Open. Solo estaba el formato. Sí. Y aún así
renunció Sí. ¿cuántos meses antes? En diciembre y el Open empezaba en febrero. Y desde diciembre prácticamente comenzó la preparación para A entrenar. el Open. Ajá. O sea, lo tenía claro. Sí. O sea, sí. No, yo estaba enfocada. O sea, se visualizó yo lo en el visualicé. momento que Yo iba a ir. lo visualicé a pesar de todas las en contra que yo tenía, Claro. porque tenía muchas cosas en contra. De hecho, había una persona que nació y se crió en Estados Unidos, pero ella tenía como nacionalidad hondureña. Y ella se registró como hondureña por cómo estaba el formato. Entonces, obviamente, todos empezaron a buscar la mejor manera de lograr clasificar. Y era buenísima. O sea, era buenísima. Era súper alta, fuerte. Y se crió allá, pues, en los Estados, con un nivel de entrenamiento diferente. Pero no, yo no me agüité. Yo dije, no, yo voy. Claro. Yo voy. Y fueron 5 semanas de un estrés que yo no le puedo explicar. Bueno, 5 semanas solo en el Open, pero realmente los 3 meses de preparación ya enfocado, uh-huh. ¿Cuántas horas entrenaba? ¿Cómo entrenaba? ¿Quién era el entrenador? Bueno, en ese tiempo, ¿quién era el entrenador? En ese tiempo entrenaba Christopher Oviedo. Okay. Y realmente yo siempre he estado muy agradecida con él porque él sí entregó su tiempo a mis entrenamientos. Okay. O sea, yo no le pagaba a él como nada adicional o no, o sea, él realmente se enfocó conmigo y realmente la temporada antes de la clasificación no fue tan dura como la temporada después para ir a los CrossFit Games. O sea, la preparación para los CrossFit Games fue la temporada más dura. Yo pasaba demasiado, era demasiado sacrificio. O sea, yo entrenaba en la mañana como 2-3 horas, después yo nadaba, porque hay que nadar. Siempre hay natación. Siempre hay natación y yo lo que no quería era ahogarme, entonces nadaba todos los días y ya en la tarde llegaba y volvía a entrenar otras 2-3 horas. Entonces estamos hablando de 8 horas al día, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso con una jornada laboral aparte? Entonces estuve todo ese año sin trabajar. Lo que hacía era daba una clase de CrossFit privada nada más como para sobrevivir, pero de ahí nada, y dejé que las deudas se fueran acumulando pero yo, mi sueño, mi enfoque era ese, ir a los CrossFit Games. No sabía eso, pero sí es interesante cómo, sobre todo la primera parte de visualización, sí. Muchas veces no visualizamos realmente cómo lo queremos, cómo nos vemos, cómo queremos y realmente queremos. Y luego la otra parte de sacrificio. Sí. Porque a veces es muy fácil decir, clasificó a esto o va al mundial de esto, pero realmente no sabemos todo lo que hay detrás del sacrificio, como dice, o sea, dejar que todo se acumule, las deudas, esto, pero aún así seguir enfocado en esa parte. Y eso es realmente lo que hace la diferencia, y es como también esas partes, cuando llega esa clasificación, siento que se disfruta también mucho esa parte. Sí. ¿Cómo fue esos momentos cuando se ve que está clasificado? No, yo lloré. Sí, claramente lloré porque, o sea, el sueño de cualquier crossfitero, claro. ¿no? Que ya me llegue el correo, porque se fueron semanas muy, muy estresantes, Eric. De verdad, es que yo no podía ni dormir. Y después de que ya había ganado, igual había subido los videos, era que me estaban revisando los videos. Entonces, así días me llegaban un correo, tu video ha sido revisado y ha sido aprobado. Entonces, yo ya respiraba porque, o sea, cualquier detalle en la grabación estaba fuera. No, estaba fuera. Estaba fuera. O sea, si había un detalle en la grabación, estaba fuera. O te como arreglaban tu score y eso ya te podía cambiar en la tabla y ya te dejaba fuera. Claro. Entonces, fue un estrés exagerado. Hasta cuando ya llega ese correo de vas a los CrossFit Games, has pasado todas las pruebas, entonces ya uno respira, ya yo lloré, ya mi mamá le cambió el chip, porque cuando le dije que había renunciado, que se muere, ¿verdad? Pero cuando ya fuimos a los CrossFit Games, ahí estaba, se le olvidó todo. Sí, no, ahí ya
se le olvidó que había renunciado a mi trabajo, porque sí, ella me apoyó y ahora creo que los CrossFit Games fueron la razón por la cual ahora mi mamá me ve diferente al deporte y mi familia en general, porque ya ella vio todo el sacrificio que se requería. Y que valió la pena. Que valió la pena. Porque al final es como, tal vez, hoy tal vez no estuviéramos hablando de eso si realmente hubiera dicho, no pasé, o sea, sacrifiqué todo. Pero aún así eso no quiere decir que no hizo lo correcto en su momento, porque en ese momento pensaba realmente que era lo que quería hacer. Era lo que yo quería. Y era como cómo cumplir esos sueños, que a veces también en el día a día, creo que los seres humanos en sí, a veces perdemos como esos pequeños sueños o metas que tal vez tenemos de niños o algo que quiera como decir, hey, me gustaría ir a hacer esto y voy a darlo todo. Y uno lo ve imposible, claro. Y uno lo ve imposible. Porque, o sea, es imposible que un hondureño vaya a los CrossFit Games ahora. Es como, entonces uno dice, no, eso es imposible. Pero, como le digo, es justo un momento en el que usted está preparado para ese momento y le llega la oportunidad. Sí. Porque a veces las oportunidades llegan y uno no está preparado, entonces no se da. Exacto, es como la gente dice, pasa ese tren por ahí y no está listo, no se subió al tren y se fue. El tren se fue. Entonces yo por eso siempre la gente me pregunta a veces, porque a veces sucede mucho, la gente dice, yo miro que entrenas todos los días, ¿y por qué entrenas tanto? ¿Y para qué entrenas? ¿Y que no sé qué? ¿Y cuál es tu siguiente competencia? Y todo eso, y al final yo le digo, yo estoy listo. Está listo. Para cualquier Ironman, si me invitan el fin de semana y me mira que hay un Ironman tal lado, yo ya no tengo que empezar una preparación. Correcto. Ya me siento listo y preparado para ir. Me siento listo y preparado para ir a hacer una maratón mañana. Sí. O sea, no necesito como estar tantos años en eso, sino que simplemente estarme preparando constantemente. Correcto. Y a veces llegan ese tipo de oportunidades de que dice, se juntó todo, la clasificación y todo, y llegan los CrossFit Games. ¿Cómo fue? Eso es en febrero. Los CrossFit Games creo que son en agosto. Eso era en Madison, ¿no? Sí, en Madison. ¿Cómo fueron después esa preparación ya una vez clasificado a los CrossFit Games? Eso fue lo más duro para mí, Eric, la preparación para los CrossFit Games. Porque sí es... quizá, o sea, yo estaba clara que las posibilidades de ir a ganar eran casi nulas, pero yo quería hacer un buen papel. Que es lo que todos deseamos, tener como una buena representación, porque al final eso es todo élite, prácticamente está lo mejor de lo mejor, de todo el mundo. Entonces, ¿cómo realmente fue eso? ¿Cambió algo durante la preparación? ¿Qué cambios hizo? Sí, la natación, comencé a nadar seguido, porque sí, eso era algo que me daba un poco de pánico, y empecé a entrenar más fuerte, mucho conditioning, muchos workouts durante el día. El trabajo de fuerza sí disminuye un poco cuando uno ya va a competir, ya no se enfoca tanto en los trabajos de fuerza, sino más en los trabajos de conditioning. Eso fue otro cambio. Y la alimentación más enfocada, la alimentación más estricta, para tratar de ir en lo que comentaba, un peso en el que me funcione tanto para los gimnásticos como para los levantamientos. Porque, bueno, contestando su pregunta de a ratos, afecta, sí, una persona más pesada levanta más peso que una persona liviana, o sea, eso es regla. Entonces, a veces... con mi esposo tenemos esa discusión, ¿verdad? Que me dice, fulana es más fuerte que Mengana. Y yo le digo, no, le digo, estás súper equivocado, porque esta pesa 30, 40 libras más que aquella. Entonces no es más fuerte. Claro. Es más fuerte la que es más liviana, aunque levante menos peso. Claro. Entonces, sí afecta. Pero ¿qué pasa con el CrossFit? Que si estoy muy pesado, también no puedo hacer movimientos gimnásticos, no puedo moverme tan rápido, no puedo correr tan rápido. Entonces es un balance, y cada persona tiene como un punto en el que se siente cómodo, donde se siente muy fuerte levantando y también se siente muy bien en los gimnásticos. Entonces encontrar ese punto cuesta, y mantenerlo.
mantener ese nivel. Entonces, básicamente eso fue lo que cambió durante mi preparación para los Games. ¿La nutrición, con quién le llevaba la nutrición? En ese tiempo trabajaba con Daniela Kwan. Yo he tenido 2 nutricionistas nada más. Daniela Kwan, que está en Tegucigalpa, en línea, con ella también comencé. hace CrossFit. También hace CrossFit, correcto. Y Marisol Umaña, que es una de Costa Rica, competidora mía también, que también hace CrossFit. Entonces han sido mis 2 nutricionistas. Si algo que le recomiendo a alguien que haga CrossFit, si va a buscar una nutricionista, que sea una nutricionista que sepa un poco del deporte, de CrossFit. Porque a veces me llegan los atletas que se están desmayando. Con déficit. Sí, que se están desmayando y le digo, pero ¿y qué está comiendo? Y ya le pregunto, ¿y quién le está llevando la nutrición? Tal persona. Pero ya me imagino que se ha de imaginar que la persona va y se sube una caminadora media hora y ya hace un poquito de bíceps curl. Le digo, no, o sea, si la nutricionista no entiende el deporte, no va a poder prescribir una buena alimentación para ese atleta. Claro, y ahí viene otra pregunta. Los carbs en el deporte. Muchos, y viene la parte, satanizamos los la ingesta de carbohidratos. carbs. Entonces todo el mundo dice, voy a subir de peso si consumo carbohidratos. En el CrossFit, ¿cómo va eso de la mano? No, son necesarios. El carbohidrato es necesario para poder tener un buen rendimiento en el CrossFit. O sea, y más si voy a una competencia. Claro. No puedo ir a una competencia en un déficit calórico, porque las competencias de CrossFit, más las internacionales, son una locura, Eric. O sea, de verdad, o sea, yo he ido a competencias que yo dije, yo no sé qué onda con esta gente, sí, o sea, realmente, porque uno se imagina, vaya, por ejemplo, la otra semana hay una duatlón de acá de Bicimanía. Yo voy a competir en esa duatlón y la gente llega, hace el evento y ya después se va a su casa a descansar. En una competencia de CrossFit, esa duatlón sería el primer evento del día, claro. No de la competencia, sí. Del día. Eso quiere decir que descanso 2 horas y después voy a buscar un máximo levantamiento en sentadilla, por ejemplo. Sí. Después descanso otras 2 horas y después voy a hacer un workout de 30 minutos, o sea, del día 1. Y son de 3 a 4 días de competencia. Entonces son una locura. ¿Cómo voy a sobrevivir sin carbohidratos? Claro, algo así, o sea, la alimentación es fundamental y luego viene el tema de acostumbrar el cuerpo a recuperarse súper rápido. A recuperarse súper rápido. Para poder estar listo para la siguiente sesión. Para poder estar listo, sí. Luego, entrando en toda esta parte de los CrossFit Games. Llegan los CrossFit Games, ¿cómo llega? ¿Qué se siente? ¿Viaja? ¿Con quién viaja? ¿Cómo fue esa experiencia? Viajo con mi familia y el primer día llegamos, no sé qué pasó con el hotel y hubo una mala reserva y me tocó dormir en el carro. Bueno, dormimos en el carro, sí. ¿Todos? Todos con mi familia dormimos en el carro. Desde ahí yo ya andaba con un dolor de cuello y bueno, mal dormida. Voy a recoger como los kits y realmente yo le voy a decir, a mí me trataron como cualquier atleta élite. O sea, me trataron, me registraron y me trataron de una manera fenomenal. O sea, le ponen brazalete. Me dieron 4 pares de tenis. Okay. Lifters, tenis para correr, tenis para track, o sea, me dieron ropa, chamarra, gorra, todos los accesorios, grips, faja, rodillera. Todo, o sea, todo lo que se iba a ocupar en la competencia. Sí, okay. Y ya es suyo, ¿verdad? Entonces, sí. Y una paciencia de las personas que le estaban atendiendo y me llevaron por un pasillo recogiendo todas mis cosas, me tomaron fotos, hicieron entrevista, bonito. O sea, fue una experiencia espectacular. Hasta ahí todo súper bien. Ya el día de la competencia que llego yo al lugar donde están todos los atletas, ahí sí me sentía diferente a los demás atletas. Los atletas andaban su fisioterapeuta, su cocinero, su entrenador, o sea, andaban como un equipo de personas designados para... O sea, andaban un crew prácticamente. Exactamente. O sea,
Y yo andaba a mi hermana, porque metí a mi hermana como coach, porque como ella admira a muchos atletas, ella quería como entrar, entonces yo dije que ella era mi entrenadora, y ella entró a la zona donde estaban todos los atletas, le pidió fotos a todos, ella andaba tomándose fotos, ella fue la que más disfrutó, y yo estaba así como, no, yo no andaba nada. En esa zona solo pueden estar los atletas y su crew, y su crew que está, que los está atendiendo, correcto. Nadie más. Nadie más. Ajá, y ya ve todo eso y dice, uy, ¿aquí qué hago? Sí, yo así como... ¿Y dónde está mi crew? ¿No viene incluido en la inscripción? Me sentía como extraña, ¿no? Claro. Porque sí, ya uno ve el nivel que tienen esos atletas, ¿no? Y obviamente ya uno ve que no es solo uno, sino que realmente se ocupa de un equipo. Y luego entra el tema de que ya mira y realmente dice, con razón estos clasifican. Sí. O sea, no solo clasifican porque son buenos estos, sino porque tal vez también tienen una preparación de un equipo. Exactamente, de un equipo, que correcto. Busca para poder llegar ahí, ¿no? Claro. Y luego está ahí, llega el día 1, ¿cómo fue su primer workout? ¿Qué se siente estar ahí? Realmente, cuando yo miro el primer workout, yo me sentí como segura, porque había barra pesada. Yo soy muy buena con la barra, me encanta la barra pesada y los workouts con barra pesada. Pero había como legless rope climb, que era como subir la cuerda sin las piernas, solo a puro brazo. Pues entonces yo iba muy confiada en el workout, porque en general todo el workout me caía bien a mí. Pero cuando ya empiezo la primera rep de la legless rope climbs, me dicen no rep. Yo era una gringa, ¿verdad? Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, no rep. Me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? No rep. Y yo vuelvo, subo, toco, bajo, no rep. En el primer workout. Y yo estaba que ella lloraba, porque yo iba que las demás se me iban, ¿verdad? Claro. Todo el mundo se me iba. Y pues le di otra vez, toco, no rep. O sea, así. 3 veces. No, fueron como 5 no reps, así que... Entonces yo me senté en el cojín. De hecho, tengo una foto en la que estoy sentada en el cojín, porque abajo ponen como unos cojines para que si uno se cae, no se golpee. Me siento en el cojín y yo así como... o sea, no voy a creer lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces ya me vuelvo a levantar y le digo yo, ¿por qué es no rep? Me dice, porque estás cruzando... ¿Me puedes explicar por qué es no rep? Porque estás cruzando cuando pateas, estás cruzando tus pies, porque no puedes patalear. Pero yo pateaba como lateral. No puedes cruzar tus pies, tienes que hacerlo para afuera. Entonces, bueno, lo que hice fue empezar a hacerlo full estricto sin mover las piernas. O sea, dejar las piernas abajo y lo hice full estricto, toco, y ahí ya me empezaron a contar las repeticiones. Pero todo esto ya había pasado mucho tiempo, ya las demás competidoras se me habían ido, y esa fue una experiencia muy dolorosa para mí, muy dolorosa, muy frustrante, pero muy enriquecedora. O sea, porque no más me vuelve a pasar algo así en la vida, porque fue un tema de que yo conozco los estándares, pero a mí nunca nadie me había dicho que patear para lateral iba a ser una no rep. O sea, y muchas veces es criterio del juez, no tanto un estándar. Entonces es algo que a mí me quedó de experiencia, y yo nunca peleo con los jueces. De hecho, yo voy a cualquier competencia internacional y siempre los jueces quieren ir conmigo, porque saben que yo no peleo, yo no discuto. Si ellos me dicen no es, la vuelvo a hacer, y no entro en conflicto, porque hay muchos atletas que se enojan y tiran las mancuernas y crean como conflicto. Entonces yo he aprendido a respetar al juez y hago lo que él me dice, ¿verdad? Y aprendí también que antes de competir, checar con el juez cuáles son sus estándares para los movimientos, porque a veces ellos tienen como un criterio como muy de ellos, ¿no? Entonces a veces yo siento que bajo bien en la sentadilla, pero para el juez no, tengo que ir más abajo, pues yo voy más abajo. Muy buen punto. Entonces yo aprendí a platicar con el juez antes de la competencia, porque yo miré después muchos videos que yo me sentí más mal todavía, de los atletas que hacían lo mismo,
Y a ellos sí se los valían. Claro. O lo hacían peor. Sí. O sea, y a ellos sí se los valieron. Entonces yo dije, pucha, qué mala suerte que me tocó un juez tan yuca, tan estricto. O sea, pero pasa en todos, hasta los mismos atletas élites les pasa. O sea, pero creo que fue algo enriquecedor y algo bueno que tenía que pasar, pues, para que uno aprenda de esas lecciones. Claro, y eso es bien importante. A veces yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, es cuando uno va a una competencia, uno tiene que aprender de algo que es fundamental, es preocuparse por lo que sí puede controlar y por las cosas que no puede controlar. De pronto, el criterio de un juez ya en competencia usted no lo puede controlar, pero sí puede como adaptarse y decir cuál es tu estándar, entonces hagámoslo así porque ya sabe cómo él piensa, cómo él cree que es lo correcto. O sea, a veces es bien importante esa parte que nos ayuda realmente a aprender. Sí, y también aprendí, por ejemplo, cuando a un atleta le dicen no rep, el atleta la mayoría se bloquea. Instantáneamente se bloquea y ya se enoja y pierde el enfoque y ya no está ahí presente, ¿no? Entonces, a mí me pueden dar 3 no reps y yo sigo enfocada. O sea, porque yo ya aprendí que eso es más el tiempo que pierden en discutir que en seguir avanzando en el workout. Y eso se lo digo siempre a mis atletas. No pelee con el juez. Respete al juez. Respételo. ¿Cómo eso es importante? Y me gustaría, ¿cómo me recupero mentalmente después de un no rep o después de que vaya, sobre todo en una competencia, en un RX, por ejemplo, y si fuera a nivel regional, Centroamérica o local, ¿cómo me recupero mentalmente sobre un no rep cuando estoy viendo que los demás se me están yendo, mis demás competidores se me van? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿O cómo lo hace Gaby para decir cómo me voy a recuperar para el siguiente? Eso también se entrena. ¿Qué? Las reacciones que uno tiene en los workouts, porque a veces no solo son no reps, sino que a veces uno se equivoca. Claro. Porque uno tal vez... porque debe ser más rápido. Ajá, sí, se equivoca. Entonces, a mí me ha pasado, yo siempre ando perdida y cuando toca corrida siempre agarro para otro lado. O sea, es típico. Entonces, eso también se entrena. El decir, ok, me equivoqué, no, regreso y tengo que alcanzarlos, tengo que volverme a poner a ritmo. Okay. O sea, y sí se puede. Si uno tiene como la mentalidad y el enfoque, sí se puede. Pero la mayoría de los atletas se equivocaron o le dijeron no rep y ya se trancan, se cierran y no pueden seguir avanzando. O no pueden salir de ese error. Entonces, aprender a superar esos pequeños impases, pero así, súper rápido, es importante y también se entrena. ¿Cómo se entrena? Cuando estoy entrenando, me sucede, por eso es importante tener al entrenador, que el entrenador te diga no rep. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy entrenando y el entrenador me dice no rep, la mayoría no les importa, lo sigue haciendo mal y lo sigue haciendo mal. Y si lo hace mal en entrenamiento y no lo corrige en entrenamiento, va a ser lo mismo. Y creen que el entrenador lo está haciendo por molestar. Ajá, o por sí, ¿no? Entonces es bien importante. Luego se dan los CrossFit Games. ¿Cuántos días estuvo? ¿Cómo fue ya al final toda la experiencia total de qué? Y al final es cómo fue la experiencia y qué aprendizajes, aparte de lo que hemos visto, le dejó. Realmente fue una bonita experiencia. Yo regresé desmotivada, no regresé más motivada. Lastimosamente no pude asimilar bien lo que había pasado. Ciertas cosas que pasaron durante competencia no las pude, como que me costó digerirlo. Entonces sí llegué, yo siempre entreno, pero no entrenaba como al mismo ritmo, con las mismas ganas. Con las mismas ganas, sí. Entonces los CrossFit Games fueron en 2019, agosto del 2019. Entonces, ¿qué pasa? Después viene pandemia. Y en pandemia yo no sé qué pasó, pero me regresó mi fuego y como tenía más tiempo porque estaba encerrada, entonces entrenaba. Entonces otra vez mi nivel ya se empezó a
a disparar, me pude volver a enfocar, de hecho toda la pandemia me la pasé compitiendo en línea y ganando competencias en línea, y así pude hacer mi gimnasio dentro de mi casa, ¿verdad? Porque cada competencia eran de $300 a $500 de premios. Entonces yo ese año, sí, yo me acuerdo que competí en un montón de competencias en línea y así ganando premios, y con eso me iba comprando mis cositas y ya armé mi gimnasio en la casa. Entonces realmente quisiera decir que regresé más motivada, pero no voy a mentir, no fue así. Me desmotivé, me frustré, pero lo importante de eso, porque es normal, pues no, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Se desmotivó por la calidad de atletas o por el tipo de, sí, por la calidad de competencia que era superior a lo que se había imaginado? Sí, exacto. Tal vez no sentirse tan bien preparado para poder decir, hey, creo que me falta mucho para poder llegar a estar a o ese sea, nivel. Miré el nivel competitivo, la brecha era muy grande. Era demasiado grande. Entonces eso me desmotivó, porque yo dije, pucha, está difícil que por más que entrene yo poder llegar a un nivel. Y más que miré cómo ellos tenían como su crew, su equipo de trabajo, y ellos se dedican a eso. No trabajan, y yo sabía que yo tenía que regresar a trabajar, porque entonces yo sabía que no podía estar sin trabajar, ¿verdad? Entonces ya después en el 2020 pues ya regresé a trabajar, conseguí otro trabajo, pero me costó como recuperar esa motivación. Esa motivación. Sí. Y cómo, bueno, aparte, prácticamente eso vino en pandemia, ya cuando empieza la motivación, y luego me imagino también que parte de esa motivación se va dando conforme empieza a ganar eventos en línea. Entonces dije, hey, todavía tengo oportunidad, todavía puedo seguir compitiendo, y creo que a veces pasa eso. Pero es bien importante eso, y lo quiero remarcar esa parte, porque vamos a ver, todos en algún momento es muy fácil perder la motivación. O sea, no solo el hecho, a veces hasta por clasificar o por ir a un evento, perdemos esa motivación, y los eventos como los CrossFit Games es one shot. O sea, es una oportunidad en el mundo, solo la va a tener una vez y ya está ahí. Claro. O sea, es aprovecharla al máximo. Y para la gente que tiene en algún momento pensado clasificar, básicamente la recomendación es buscar un equipo de trabajo que le permita poder llegar a esos niveles, ¿no? Sí, definitivamente sí se ocupa de un equipo de trabajo. Uno solo no se da abasto. O sea, son demasiados detalles que hay que cuidar, que alimentación, que recuperación, que hidratación, que el conditioning, que la fuerza. O sea, son demasiados aspectos. Entonces, yo sí tuve mis personas que me apoyaron acá, pero no a un nivel así que yo andaba mi propio fisioterapeuta ya, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Pero lo que sí puedo como decir es que hay que seguir. Y si ahorita, de hecho me han hecho la pregunta, o sea, ¿vas a volver a competir? Y yo le digo a mi esposo, yo sé que yo no he terminado todavía, pero yo necesitaba un break. Claro. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en la vida, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el año pasado para mí fue un año de muchos cambios. Me casé, aprendí a cocinar, yo no hacía ni un huevo. Me cambié de trabajo, cambiamos el local. Entonces, fueron un año de muchos cambios. Yo dije, o sea, no puedo con tanta carga mental en este momento, vamos a bajarle los entrenamientos. Y este año sí he como querido volver a recuperar, empezar a entrenar un poco más fuerte. Yo sé que no he terminado, pero sí necesitaba una pausa. Sí, es importante. Ahora, como mujer en el deporte y en esta disciplina, ¿cuáles han sido los retos más grandes que le ha tocado enfrentar? Primero, al principio era como, ay, que te ves como hombre. Que más que todo cuando mi cuerpo me empezó a cambiar, ¿no? Porque antes era muy, muy delgadita. Entonces ya cuando empecé como a tener más masa muscular, sí, esos comentarios no faltan. Pero creo que en este punto ya la sociedad ya está empezando como a cambiar, a aceptar
aceptar ya no es como muy extraño andar por la calle y ver a alguien, a una mujer fuerte, ¿no? Que esté muy definida. Entonces sí, últimamente siento que ya no es tanto como antes. Hace unos 5 o 10 años era como más fuerte el tema, como más tabú. Ahora sí siento que nos están... Y que a veces esos comentarios vienen más del mismo círculo más cercano. Sí, que a veces correcto. Creo que eso duele más que alguien que no lo conoce. Sí, pues. Sí, es cierto. Los mismos familiares de uno, las mismas amistades de uno. Pero... Y que es una forma de bullying también. Claro. O sea, al final la gente tiene que entender que a veces cada quien decide cómo llevar su vida deportiva o qué deportes practicar y para dónde va. Pero a veces pasa eso más común de lo que pensamos. Sí. Y termina a veces también desmotivando a las personas, ¿no? Eso, desmotivando, correcto. Pero ahí tiene mucho que ver como qué tan seguro es uno de uno mismo, la autoestima que uno tiene. Entonces, a mí eso nunca me afectó realmente, pero sí es algo con lo que había que luchar y explicarle a la gente, ¿y por qué te gusta estar tan grande? Entonces ya, o sea, no es que me gusta estar grande, me gusta levantar fuerte peso. Para levantar fuerte tengo que estar grande. Entonces, cosas así. Y de ahí, como mujer, un tema que a mí en lo personal me ha afectado muchísimo es el tema hormonal. El periodo para mis entrenamientos siempre ha sido un problema. Sí conozco otros atletas que no les afecta, pero a mí en lo personal sí es durísimo ¿Para ese esos tema. días de entrenar? Antes sí, tenía que parar. Ahora no, últimamente ha disminuido los dolores y demás, pero sí tengo que modificar los entrenamientos. No son los mismos, no es la misma intensidad de entrenamiento que un día normal. Entonces sí, eso afecta. De hecho, en una competencia de Extreme Fitness, yo andaba con mi periodo y me desmayé. Me sacaron en camilla. Porque sí, o sea, yo me pongo muy mal. Me ponía, de hecho he mejorado mucho. Yo creo que el ejercicio ha sido mucha de las partes influyentes de que ya... De cómo mejoró. Sí, de cómo mejoró ese tema. Entonces ese como mujer es otro tema que los hombres no tienen ni idea lo que es eso, ¿verdad? Entonces, qué dichosos, no tienen ese problema. ¿Qué recomendación para las mujeres que practican deporte o cualquier disciplina deportiva les recomendaría para esa etapa? Yo diría que hay que saber escuchar al cuerpo. Si el dolor es mucho, quédese en su casa. O sea, no pasa nada con que un día, que eso es algo antes que yo no lo creía, ¿verdad? Yo de verdad no creía que si un día me quedaba en la casa, yo creía que al día siguiente ya no iba a tener la misma fuerza, el mismo rendimiento. O sea, yo no creía en eso. Ahora sí, yo creo fielmente que no pasa nada con 1, 3 días, 1 semana, 2 semanas que uno no entrene, no pasa nada. Uno puede regresar a su rutina normal, ¿verdad? Porque antes yo estaba loca, realmente, si no, yo hasta en vacaciones entrenaba, o sea, estaba enfocada, sí, porque sí, sabía estaba, cuál era la visualización de dónde quiero estar. Exactamente, sí. Entonces ahora ya no es así, ya no soy tan estricta, si estoy de vacaciones no entreno, entonces, pero sí yo le diría a esas mujeres que tienen como ese mismo problema, si realmente se sienten muy mal, entonces quédese en su casa descansando, no pasa nada. Y si no, haga lo que yo hago en estos momentos, adapte su rutina. Sí. Adapte su rutina más light, más suave, o salga a caminar, o sea, algo diferente, que se mueva siempre, pero no sea tan intenso. Okay. Vamos, ahora, pasando a otra parte ya de esto, que hablemos de su bebé pequeño. Gabar, cuéntenos un poco cómo nace, cómo es, qué es, cómo funciona, hacia dónde va dirigido, cómo se ve con Gabar realmente para mí siempre fue un sueño. ¿Qué significa Gabar primero? Gabar significa fuerza de Dios. Okay. Viene del hebreo Gabar El, que significa fuerza de Dios. Entonces realmente Gabar siempre fue un sueño para mí. Y luego conozco a mi esposo y es un sueño para él también. O sea, ya era un sueño para él sin conocerme y un sueño para mí sin conocerlo a él. Cada quien por su lado. Nos conocemos y era un sueño
de los dos. Entonces cuando empezamos a ser novios lo platicábamos, pero no era algo tan serio, ¿verdad? Y resulta un día que a él lo despiden de su trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo hacemos, verdad? Entonces todo eso, ese estrés, las deudas aquí y allá. Y por eso yo siempre digo, a veces de la necesidad nace la oportunidad. Claro. Entonces, a veces en esos momentos en los que uno se siente como que todo el mundo se le vino abajo, es porque seguramente se va a construir un mundo mejor. Claro, y salimos de esa zona de confort. Exactamente. Porque a veces estamos también en una zona de confort, tengo mi trabajo, tengo un salario, me va bien, no me va mal. No me arriesgo. No me arriesgo, entonces nunca tomo los riesgos. Y tal vez si eso nunca hubiera pasado, no hubiéramos hablando de esta parte. Exactamente. Entonces me dice él, ¿será que me prestas tu gimnasio en tu casa para empezar a dar clases privadas mientras consigo trabajo? Sí, no hay problema. Entonces empezó a dar un par de clases privadas en mi gimnasio en la casa, y de ahí yo le dijimos, coticemos el equipo, le digo, coticemos el local, veamos. Y cuando empezamos a ver precios, no, dijimos, no, ¿y de dónde sacamos todo este dinero? Decimos nosotros así, ¿verdad? Entonces, pero fue una cosa que yo no le puedo explicar, Eric. Todo se fue dando, y que no teníamos dinero para el piso, pues vendo mi carro. Mi esposo vendió su carro para comprar el piso del gimnasio, y nos paramos en el carro de él todos los días. Entonces, de ahí pedimos todas las cosas y no teníamos ni local. Okay. Y 3 días antes de que nos vinieran las cosas logramos encontrar un local, y así todo se fue dando por gloria de Dios. O sea, realmente yo sí soy fiel creyente de que cuando Dios pone como un deseo en el corazón de uno puede con eso. Y solo es de tomar el riesgo, arriesgarse, esa es la palabra. Arriesgarse, y con miedo, porque siempre da miedo, con miedo. O sea, pero arriésguese, con miedo, no importa. Sí, bonita, muy buena la historia. Y hoy tiene el gimnasio una comunidad. ¿Cómo es? ¿Qué se siente estar ahí con la gente? Porque a veces no es lo mismo. O sea, realmente ya estar en una clase con su gente, con su comunidad. ¿Qué ha aprendido en este último año? Fíjese que en esta nueva etapa. Realmente yo he aprendido mucho. Más he aprendido mucho de mi esposo. Porque si bien es cierto, yo le enseñé a él como mucho de lo que es el CrossFit, de lo que él sabe hoy por hoy. Él a mí me ha enseñado mucho del ser humano. Porque realmente yo antes tenía la mentalidad de que, ok, si vas a venir al gimnasio, si vas a entrenar, es porque te venís a morir. O sea, y esa era la mentalidad que yo tenía, una mentalidad como muy cerrada de que fue como a mí me criaron, o es el 100% o nada. Tal vez más de competitividad. Ajá, ¿no? sí. Entonces yo era como, tenía una mentalidad bien así, tenés que darlo todo. Y yo he aprendido que muchas personas no necesariamente van a eso, al gimnasio. Entonces en este año yo he visto personas que han salido de su depresión por el gimnasio. Claro. Que han salido de ciclos viciosos por el gimnasio. Que han dejado el alcohol por el gimnasio. Entonces, y que quizá llegan y lo que ellos entregan para ellos es su 100%, pues. Claro. O sea, aunque para mí me parezca que puede dar más, pero sí, tal vez. Ajá. Pero entonces yo he aprendido mucho a tenerle paciencia a las personas, que todavía sigo trabajando en eso. Soy muy exigente, y de hecho por eso ya no doy clases. Ahorita en este momento yo no estoy dando clases, soy muy, muy exigente. Y me ha costado entender que a veces algunas personas van al gimnasio solo a relajarse o a hacer vida social. Claro. Y así se sienten bien, y ellos, o sea, entonces hay que respetar eso. Y a mí me ha costado mucho. Y que ver ese sí, ver porque eso. Mucha gente es prácticamente por amor a la comunidad. Ajá, ¿no? la comunidad. Y verse con fulano y después irse a comer la carne chuca de lado. Y... Exacto, a veces solo por platicar. Por platicar, solo sí. porque alguien nos escuche, o por estar ahí y tener algo alguien con quien hablar, porque a veces pasa también eso, que no todo el tiempo
podemos tener este tipo de pláticas, este tipo de conversaciones, porque mucha gente que tal vez no practica el deporte no lo entiende. Correcto. Entonces no es como que voy a tener. En cambio, si voy al gimnasio, estoy con alguien, te puedo hablar y ya se siente como más parte de. Es diferente, es totalmente diferente. Usted va a ir a un gimnasio convencional. Claro. La comunidad que se crea, el grupo de apoyo, y a veces la gente se mantiene consistente por lo mismo. Porque el compañero está, ¿por qué no llegaste? ¿Vas a llegar mañana? Vamos a hacer pecho mañana. Entonces ya esa comunidad ayuda a las personas a ser más consistentes. Estoy alegre, Eric. Estoy contentísima. He aprendido mucho, sigo aprendiendo. Y estoy satisfecha con el trabajo que hemos hecho con mi esposo, porque realmente hemos creado una comunidad sana, saludable. Sé que le estamos ayudando a muchas personas a luchar contra cosas de su día a día, y no necesariamente tiene que ver a veces con el peso de la persona, o que si tiene abs, no tiene abs, que con cuánto levanta, sino la salud mental de la persona también se ve beneficiada. Claro, sí, realmente los felicito. Gracias, los felicito Eric. realmente por el trabajo que realmente están haciendo por ustedes, por la comunidad, y a veces es colocar ese granito de arena y sobre nuestro mismo vecindario, sobre la gente que está y que los visita y toda esa parte, que estoy casi seguro que a más de alguno le ha cambiado totalmente su vida, pues, y a veces esas cosas no tienen precio, porque la gente después siempre se va a recordar dónde fue la primera vez que fue, Claro. y quién fue el que le dio la primera clase y cómo lo ayudaron, y luego es motivar a demás personas que si esta persona pudo cambiar, los demás también podemos hacerlo, y cómo traer a todos estos amigos, conocidos, familiares a la práctica del deporte. Creo que eso es lo más importante hoy en día, Sí. Sobre todo para poder tener, más allá de una salud física, que es importante, también una salud mental, ¿no? Porque Correcto. el deporte cambia totalmente la vida y la perspectiva de todo, pues, y es lo que hemos hablado acá. Y ya vamos un poco para terminar, ¿a quién admira Gaby Pérez como mujer, atleta, hondureña o internacional? Hay una persona que sí siempre ha tenido mi admiración. Es Marisol Umaña, que fue mi nutricionista también. Ella es una atleta de Costa Rica con muchos logros. De hecho, ella fue a los CrossFit Games en el mismo año que yo fui. A ella la quiero muchísimo y la admiro porque ella tiene más de 40 años y su rendimiento es como, se da con cualquiera de 20, o sea, como si nada, ¿verdad? Y la actitud de ella siempre muy positiva, y más que todo su manera de competir muy sana, muy saludable. Hemos competido juntas varias veces, entonces sí creo que es una de las atletas que yo más admiro así en este rubro, sí. ¿Y en Honduras? En Honduras tengo muchas personas que para mí son muy queridas, no necesariamente en CrossFit, pero sí, por ejemplo, Sandra Hadid. A ella le tengo mucha admiración por su carisma, por su exigencia. También Andrea, que es runner. Ella, para que igual es una persona ya máster y que sigue dándole con todo, ¿verdad? Ganando medallas y demás. También en weightlifting está Jorgito Hernández, que nos ha representado muy bien, y él tiene mucho mi cariño por su humildad, porque eso no lo pierde, ¿verdad? Y es cuando a veces uno tiene muchas medallas en el cuello, como que quiere caminar sobre el aire. Entonces como que les cambia, ¿verdad? El chip, pero no, son personas que se han sabido mantener humildes. Entonces sí, así puedo seguir mencionando muchísimas personas. Ahorita estoy entrenando con una chica, se llama Salomé, es muy buena, tengo mucha admiración, y creo que va a ser el futuro del deporte como CrossFit como tal. Entonces, de verdad que en este momento yo diría que la persona que más admiro de Honduras es mi hermano, Carlos Pérez.
porque lo vimos ahorita, estuvo en Punta Cana. Estuvo en Punta Cana, su primer 70.3. 70.3. Sí, entonces mi hermano realmente ha sido una persona con la que yo he luchado mucho para que se metiera al tema del deporte, pero mucho, o sea, fueron años y años y años y años insistiéndole, peleando con él y no, que tienes que hacer ejercicio porque le gustaba mucho la bebida. Entonces, ver su transformación, Claro. ahora a padre de familia, esposo y un gran triatleta, eso me llena el corazón. Entonces, si tuviera que elegir una persona a nivel nacional, sería él en este momento. Gracias. Realmente qué bonitas palabras, para él también, muy motivadoras, sobre todo. Y luego viene la parte de cómo cambiar. A veces no dimensionamos las cosas, pero tal vez por todos los años que usted tiene en el deporte, cómo le cambió la vida a su hermano. En algún momento Sí. cambió, y a veces eso no tiene precio. O sea, realmente creo que a veces son los mejores regalos que podemos Sí. recibir cuando le cambiamos la vida a ese ser querido o a ese familiar que lo metemos en este mundo del deporte, o como yo digo a veces, en el dark side del deporte. Pero realmente es lo bonito, ¿no? Y creo que eso es lo que realmente nos hace sentir ganadores, ¿no? Cuando podemos hacer esos cambios. ¿Algún mensaje para todas las mujeres o a todos los que nos están mirando? ¿Qué mensaje les daría a todas estas personas, sobre todo las que vienen comenzando? Que no se rindan, que todo se aprende con el tiempo, la paciencia y el tiempo son los mejores maestros, y hay que probar, ¿no? O sea, a veces hay tanta información en las redes sociales de cómo hacer las cosas, cuál es la mejor manera, cuál es el mejor suplemento, cuál es la mejor dieta. Hay que probar qué es lo que le funciona a uno y no darse por vencido. Los resultados van a llegar, pero cuesta. Y entre más cuesta, más se van a valorar. Gracias Gaby. Realmente lo único que le añadiría a esa parte, creo, es como siempre buscar esa ayuda profesional. Ajá, sí, Buscar también. como ese entrenador, ese mentor que nos ayude, Una persona que nos esa apoye. persona que nos guíe, porque a veces, como usted dice, sí es cierto, hay mucha información, pero muchas veces tomamos mal todos esos videos y queremos hacer lo mismo, y tal vez no tenemos como esa guía de correcto. cuando empezamos. Creo que es buscar, ir a los box, ir a los gimnasios, buscar esa ayuda, entrar en esa comunidad que es bien bonito, para poder compartir y aprender también de los que llevan años en el deporte. Exacto. Sí, aprender a escuchar. Bueno, muchas gracias Gaby, por su tiempo. Realmente me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho toda la historia. Realmente no conocía la historia, estoy casi seguro que nadie de la audiencia pues conocía toda esta historia de todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a los CrossFit Games. Y realmente para mí es un orgullo el poder tenerla acá y poder saber que ha sido la primera hondureña en ir a los CrossFit Games. Y es como siempre, a mí me gusta mucho esto, porque siempre he tenido que los hondureños tenemos capacidad, podemos lograrlo. El tema es que enfoquémonos realmente en las cosas que nos gusta, y lo otro es disfrutar el proceso, ¿verdad? Disfrutar esos entrenamientos, disfrutar eso que hacemos. Gaby, muchas gracias. Gracias por su tiempo, y muchas gracias por compartir todas estas bonitas historias con nosotros. A la orden. Gracias. Gracias.